Ética cívica en espacios de convergencia y divergencia. Voy a hablar en estas horas de mediodía acerca de estos términos y cómo intentar reflexionar con 100 países no partícipes entre los 81 fraudes plata, de qué es lo que sucede en estos perímetros, estas latitudes, y el riesgo que se corre 24 horas de activación a 10 de abril. ¿Quién no ha escuchado para que te diviertas? Principalmente la gente de California, un concepto que constantemente al menos se divirtió, para que se diviertan, se están divirtiendo. Se había hecho un estilo de vida la posibilidad de divertirse antes de morir. Resulta ser que la convergencia es una acción y efecto de converger. Converger son letras Eger. Eger era un muchacho que por tercera, segunda generación fue nacido, pero había nacido brosis. Su abuelo había sufrido, tengo entendido, eso no es oficial lo que digo, los especialistas sabrán decirlo, la personificación de brosis. Este joven se desarrolla, pero el abuelo había sufrido la personificación y para esa personificación hubo alguien que murió. Ese que murió injustamente continúa en espacios de convergencia, alias la muerte. Convergencia significa reunión, coincidencia, concentración. Según las letras en la Real Academia, parecerían ser letras naturales, que quiere decir alguien que todos van al colegio y al colegio todos van, se visten de tal manera, me he visto de tal manera. Va a haber mucha gente, yo voy a ser uno más. Hay una naturalidad, un efecto de converger, pero son traicionados y revisan la historia y está el espíritu de la divergencia, el espíritu de la diversión. ¿Qué significa separación, disconformidad, discrepancia, disparidad, desajuste, diferencia? Esa diferencia, esa discrepancia, esa disparidad, es aquel humano que era del conurbano y murió. Le robaron la vida, le robaron la cabeza y el brosis recibió esa cabeza. Y ese espíritu anda pidiendo justicia. Vino Elohim, un planeta, dos planetas, 10 planetas, 1 millón de planetas en sentencia, les había pasado lo mismo. Pero ese espíritu sigue andando. Este aquí que aparecen estos individuos llamados Pentágono, con los y otras American Wildlife, y ponen programas para que se asiente el espíritu de la convergencia y divergencia, de la desaparición, separación, disconformidad, discrepancia,
con las letras de natural concentración, coincidencia, reunión, el afecto de converger algo, y crean un espíritu de muerte que se había asentado acá a 40 metros, donde hacían aparecer a los Eger, por así decirlo, pero inmediatamente no decían de que había perdido a alguien la vida, y que el orín de esa aparición con esa máquina no se sabe. No es posible seguir con estos individuos que ponen esa masa en la cabeza y traen esos espíritus de convergencia y divergencia, ya que por estas latitudes han perdido les han sacado de casillas. En España tuvieron que poner un arquero y virtudes para poder aminorar lo que es sacar de casilla el genocidio que hubo en la tercera, en la cuarta inclusive, y en otras guerras supera a lo que pudieron como coherencia entender estos temas. Pido a aquellos poderes que están fuera de la ética y que transgreden el espacio no intentarlo más, porque es demasiado delicada la situación de espíritus que existen en estos lugares, que hacen como un cierto remolino donde van y vuelven, van y vuelven. Y cuando uno va a revisar las fronteras, no están yendo en masa, no están yendo juntos a invadir, son espíritus. En teología de nación es una moral superior cuya moral o conducta o espíritu deben sí o sí subordinarse. Y la intolerancia por poder convencional hace de que no sea posible poder negociar. Todas las autoridades policíacas, la Policía Federal de Estados Unidos, también en Lomas de Zamora, en la Avenida de Mayo en Buenos Aires, les pido que por favor presten atención a estos mensajes que estoy mandando para no permitir ningún tipo de convencionalidad neurológica, ya que se activa la muerte alias, tanto que les gustan esos dibujitos alias, el Ghost Reader y la muerte no para. En la moral cristiana teológica se coincide con la ética cívica. En ciertos casos se difiere, no se vacía, no se personifica, se difiere. Los exoplanetas propusieron un vaciamiento y llevaron a cabo la Segunda Guerra Mundial. Los que están en Alemania salieron como de Temperley. No es posible creer de que son parte de, no son parte de Buenos Aires, no son parte de Argentina, no son parte de Temperley. Los templarios, Conair y otros negociadores de siglas clubes que armaron algo macabro que ya quedó en el pasado, pero que los hombres debemos enfrentar el espíritu de ¿por qué? ¿Por qué perdí la vida? ¿Por qué vos podés comer pescado y yo no pude comer pescado? ¿Por qué vos tenés frutas y yo no pude tener frutas? Y es la voz de niños, mujeres y hombres que fueron del conurbano y fueron mutados y crearon soldados, los cuales fueron Alemania, Imperial, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy delicada la situación, muy difícil la situación. Y siempre encontramos a los convencionales, a los diques, al odio que tienen a la mente por propósito de desasismo al mundo. El espíritu de muerte vuelve a aquellos que los exportaron y se agrava lo que respecta a la tercera y la cuarta guerra mundial. Para aquellos que viven en Buenos Aires, letras geofísicas ya son sepan que van a ser años muy, pero muy difíciles, ya que esos decesos quedan por el aire y pareciera como que hay una especialidad de venganza por
relación que hubo con Francia y las estrategias de reunión de God y Magog, hay que tener mucha, pero mucha coherencia en todo lo que se haga. En ética mundial hay una perspectiva en lo que respecta a los religiosos. Es un sondeo vinculado a lo económico y lo gubernamental, donde es posible abordar temas tan pero tan complicados como los que estoy mencionando, pero con una ética que esa ética debe ser correspondida. Elohim varias veces dijo, me duele de que la palabra llega vacía, que es cuando uno advierte, por ejemplo, a California de que están en problemas, de que deben venir los artistas y debo firmar papeles allá porque hay de tickets y el dinero que me corresponde a mí, que era también de mi papá. Y llegaron las bolas de fuego y se fueron a California, se llevaron el dinero. Cuando la palabra queda vacía, el mundo está en problemas. En la ética mundial hay posibilidades de seguir advirtiendo lo que es obviar, lo que se debe responsabilizar. Hay un hombre que se llamaba, no sé si sigue vivo, de Kuhn, con Kano, de Hans Kuhn, de letras evidentemente coreano. Él decía que había que orientar el pensamiento hacia el mundo y proponía configurar las sociedades más humanas para autocomprender el marco teórico en lo que respecta a principios y criterios que sean netamente humanos. En otras palabras, intentar esforzarse de pensar en todo lo que sea lo más humano que uno pueda llegar a pensar, hacer y decir. Fuera la bruja, fuera el mouse, fuera... ¿Cómo resolvería humanamente? Y a partir de allí, que sea un principio de paz, libertad y justicia el accionar diario. Lo decía a través de una rehabilitación, ampliación, redefinición y responsabilidad en aquellos que tienen estructura gubernamental. Pensaba como una plena realización de la humanidad, donde si se piensa en una exageración de la humanidad, es posible redefinir, ampliar la redefinición de qué esencia es uno y a partir de ahí responsabilizarse en el marco gubernamental de lo que se debe hacer. Él decía, todo ser humano ha de ser tratado humanamente. Hay momentos de la historia en la ética cívica mundial que hay que pensar en que debe haber un extremismo de humanidad y esa humanidad a nivel gubernamental debe ser combatir contra el mal y no permitir que el capricho preabunde, que yo sé que vos sos argentina y te vas a quedar a vivir acá porque todo tu país... No, yo estoy muy seguro que he ganado primeramente las fronteras del país, pero no es posible andar con caprichos. Si San la muerte se activa y mata y vuelve y mata y vuelve, hay que aislar al soberano en otro lugar, quedarse tranquilo y esperar de que florezca el humano. Hay tres ejes fundamentales, decía él. La libertad es una autonomía y responsabilidad propia de tener la plena seguridad de que el que es libre. La igualdad básica, que es aquel sentimiento de que yo sé que es gay, ese que está ahí, mi vecino, el que voy a comprar, pero hay como una estructura de el allá, yo acá. Y hay igualdad, eso es igualdad. Hay un paredón invisible, como la iglesia y el Estado, un paredón invisible, pero hay igualdad. Y decía la solidaridad, que es una acción concreta de socorro solidario, para que la palabra no quede vacía. La no exclusión, en la búsqueda de la justa justicia,
Eso hace que la constitución primordial, intersubjetiva de los seres humanos se haga realidad en un mundo donde han quedado espíritus. Necesitamos demostrar la esencia de la humanidad en todas las líneas en las cuales habitamos.